Hola y bienvenidos a Simple Spanish Now. Soy José Alberto y estoy encantado de que continúes esta aventura de aprendizaje conmigo. Hoy comenzamos con la clase 2, parte 1, donde darás tu siguiente paso. En la clase anterior conocimos a Carlos y aprendimos a saludar y a despedirnos en español. Ahora aprenderemos a presentarnos correctamente usando pronombres personales y verbos esenciales. Recuerda que si quieres reforzar lo aprendido, puedes visitar nuestro sitio web, donde encontrarás el blog con explicaciones detalladas de la clase. Además, tienes allí imágenes sobre el vocabulario y PDFs con ejercicios para cada lección. Y si buscas una experiencia más personalizada, también ofrezco allí clases individuales. No olvides revisar la descripción del video para consultar todos los links importantes. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo me ayuda muchísimo a continuar con esta maravillosa aventura de compartir el idioma español. Ahora sí, continuamos con la clase 2, parte 1 de nuestra aventura. Hola, bienvenidos a la clase. Hoy estudiaremos los pronombres personales en español, algunos verbos para dar información personal y algunos adjetivos de nacionalidad. Ahora repite después de mí. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Puedes responder, yo me llamo Carlos, yo soy de México, yo soy mexicano. Como viste en la parte anterior, utilizamos el pronombre personal yo. En español, tenemos diferentes pronombres personales que cambian de acuerdo a la persona y al número. Los pronombres personales se utilizan para reemplazar a los nombres o sustantivos que se refieren a personas, animales o cosas, con género masculino, femenino o ambos géneros al mismo tiempo. Para referirnos a personas, también tenemos pronombres personales formales, como usted y ustedes. Uno de los verbos que utilizaremos para dar información personal es el verbo ser. Utilizamos el verbo ser para indicar el origen o la nacionalidad. Como ejemplos, ustedes son de México, nosotros somos mexicanos. También para identificar o definir algo o alguien. Como ejemplos, yo soy profesor de español, tú eres estudiante, la capital de Perú es Lima. Tenemos otros usos que trabajaremos en clases posteriores. Ahora que ya conoces los pronombres personales en español y el uso del verbo ser, es importante aprender a conjugar. En español, para conjugar, modificamos el verbo de acuerdo a diferentes categorías gramaticales, como son persona, número, tiempo gramatical, modo, entre otras categorías. El verbo ser en tiempo presente, modo indicativo, es un verbo irregular, es decir, no existe una regla para conjugarlo y debemos aprender de memoria todas sus formas. Vamos a practicar su conjugación. Repite después de mí. Yo soy, tú eres, usted es, él es, ella es, nosotros somos, nosotras somos, vosotros sois, vosotras sois, ustedes son, ellos son y ellas son. A continuación, estudiaremos algunos verbos útiles para pedir y dar información personal como
el nombre, los apellidos, la ciudad de residencia, los idiomas o lenguas, la ocupación, la edad, la nacionalidad y el país de nacimiento, ciudad o región. Relacionado con el nombre, tenemos el verbo llamarse, con los apellidos, apellidarse, con la ciudad de residencia, vivir, con los idiomas y las lenguas, hablar, con la ocupación, dedicarse, con la edad, tener, con la nacionalidad, ser y con el país de nacimiento, la ciudad o la región, ser. Y recuerda, los verbos llamarse, apellidarse y dedicarse corresponden a un tipo especial de verbos que requiere el uso de otros pronombres como me, te, se, nos, os y se. Ahora vamos a practicar la pronunciación de todos los verbos conjugados con el pronombre yo. Yo me llamo, yo me apellido, yo vivo, yo hablo, yo me dedico, yo tengo y yo soy. A continuación, verás un video y tratarás de completar la siguiente información personal. Buenos días a todos. Yo me llamo Carlos y mi apellido Moreno González. Soy de México, soy mexicano. Actualmente vivo en la Ciudad de México. Hablo inglés y español. Soy estudiante y tengo 10 años. Vamos a practicar la pronunciación. Buenos días a todos. Yo me llamo Carlos y mi apellido Moreno González. Soy de México, soy mexicano. Actualmente vivo en la Ciudad de México. Hablo inglés y español. Soy estudiante y tengo 10 años. ¿Pudiste completar la información? Excelente. Él se llama Carlos, se apellida Moreno González, es de México, es mexicano, actualmente vive en la Ciudad de México, él habla inglés y español, es estudiante y tiene 10 años. ¿Ya te diste cuenta? En español podemos omitir el sujeto de la oración y por eso no necesitamos usar siempre los pronombres personales. Podemos decir hablo inglés y español y también yo hablo inglés y español. A continuación, estudiaremos algunos adjetivos de nacionalidad. Ya escuchaste mexicano, que es el adjetivo de nacionalidad masculino para las personas que nacen en México. Si cambias la O por la A, obtienes el adjetivo de nacionalidad femenino. Lo mismo sucede con colombiano, colombiana, venezolano, venezolana, entre otros. Existen otros adjetivos de nacionalidad que son comunes para el género femenino y masculino, como es el caso de canadiense, costarricense y nicaragüense. Para formar el plural de estas palabras que terminan en A, O y E, solo debes agregar la letra S. Existen otros adjetivos de nacionalidad masculinos que terminan en consonante y para crear su forma femenina debemos añadir la letra A. Este es el caso de español y española. También tenemos guyanés, guyanesa, surinamés, surinamesa, dominiqués y dominiquesa.
Finalmente, para crear el adjetivo de nacionalidad masculino plural de este grupo, añadimos la terminación ES. Y así concluimos la primera parte de nuestra segunda clase. Hoy hemos aprendido los pronombres personales en español, el verbo ser y algunos verbos útiles para dar información personal. Ahora ya sabes decir quién eres, dónde vives y cuál es tu nacionalidad. Estos son los bloques fundamentales para construir tu primera conversación en español. Te invito a practicar lo que hemos aprendido. Intenta presentarte completamente como lo hace Carlos en español. Di tu nombre, tu apellido, de dónde eres, dónde vives y qué idiomas hablas. En la segunda parte de esta clase veremos cómo Carlos conoce a nuevos amigos y pone en práctica todo lo aprendido. No te lo pierdas. Si te ha resultado útil, ayúdame dando like a este video y compartiendo con amigos que quieran aprender español. Tus comentarios son muy valiosos para mí, así que déjame saber qué piensas y qué dudas tienes. Recuerda que en nuestro sitio web encontrarás el blog con las explicaciones detalladas de las clases, imágenes con vocabulario y PDFs con ejercicios para realizar en tu tiempo libre. Muchas gracias por acompañarme en esta primera parte. Nos vemos muy pronto en la clase 2, parte 2, para seguir con nuestra aventura en español. Hasta luego.